Por eso ha pasado lo que ha pasado. Se expropia a ciegas. Y yo hoy tengo que decir que un gobierno es responsable de una irresponsabilidad que nos ha llevado a que nos cueste 1 billón de pesetas. Eso está ahí y eso es verdad. Y eso es lo que hay que dilucidar. Y eso es lo que el gobierno no quiere. Al señor Vilarreyes en la dictadura se le investigó y ahora la democracia yo lo que no quisiera, hay una pregunta que sería muy esclarecedora. Nada. El gobierno no sabía lo que había en Rumasa, es posible, pero en Rumasa no se dan facilidades para que se supiera lo que había. Tampoco las da el gobierno para que sepamos lo que había. Se descubrió permítame, que era una realidad que estaba ahí. Permítame, y no parece propio que ¿Puedo hablar? Óigame a mí un segundo. Perdona, le ofrecimos toda la información que había y por haber al señor Reyes. Usted sabe, señor Ruiz Mateos, que se descubrió una Rumasa B posteriormente a la... El problema es interrumpirnos. Y eso no vamos a interrumpir indica... todo. Claro, es que si hablan... No, yo les voy a aconsejar una cosa. Si hablan todos al tiempo, lo malo no es que alguien se imponga, sino que los espectadores no oyen a ninguno. Oyen un ruido. Entonces, me gustaría preguntar, ¿sabes cuántos hijos tengo? Ruiz Mateos, un momento. ¿No sabe mi hermano? Si no sabe eso, difícilmente va a saber la historia de 700 empresas de... Me dejan establecer un mínimo de orden, solo un mínimo para que les oigan. Si yo lo que quiero es que les oigan a todos ustedes. Vamos a ver, vamos a esa primera parte que por lo visto es donde más contradicción hay, si les parece. No, pero, vamos a ver, sí. Había una situación, independientemente de la explicación, había una situación realmente, eso que, por ejemplo, José Luis Niño dice y usted niega, había una situación realmente extraña, insólita, exagerada en Rumasa, que propiciaba medidas extraordinarias como las que se tomaron, u otras que podían haberse tomado a lo mejor más razonablemente, ¿sí o no? O sea, era esa Luis está diciendo que el gobierno no sabía lo que empezamos por ahí, si les parece, vamos a ver, esa es una discusión de fondo, ¿no? Yo quisiera matizar algo de lo que dice el señor Ramay. Yo he vivido muy de cerca el tema Rumasa porque tuve el privilegio de ser advertido de lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera. Formé parte, hasta que dimití, de la comisión de seguimiento de la Comisión Reprivatizadora de Rumasa y llevaba bastante tiempo. Cuando el programa del año 82 del Partido Socialista se preparó y donde habían varios ministros importantes de este gobierno actual todavía y algunos presidentes de bancos públicos y estábamos redactando el programa donde me derrotaron con lo de la nacionalización de la banca y se quitó del programa, se puso algo que no era exactamente lo que decía José Luis Núñez. Lo sé porque yo estuve en la redacción y luché mucho para que se dijera lo que tú dices, pero no se decía así. Lo que se decía es que en aquellos casos en que un banco tuviera que necesidad de reflotarse con mucho dinero público, el gobierno podía, y esa es la palabra que yo discutí horas y horas y horas con Boyer cuando empecé a sospechar que se me había engañado miserablemente y que el pacto más o menos que hicimos de tranquilidad absoluta de los trabajadores, de defensa de la expropiación, era como consecuencia de llevar esos bancos alrededor del Banco Exterior de España, junto con el Cantábrico y el Levante, que fue a la reunión que yo fui con Boyer, fue a lo del Levante cuando me dijo lo de la expropiación de Rumasa, se iban a formar un banco público importante. Pero ya cuando se preparaba el programa, uno de los problemas más importantes que se discutía entre los que hoy son ministros era el problema de Rumasa en el sector financiero. Muchos años antes. Y yo lo conocía. Y conocía lo de esos certificados a cuenta. Y conocía cómo se estaban llevando las cosas allí. Y eso se sabía. Y yo lo conocía porque hablaba con montones de compañeros de Rumasa. Y en definitiva, es una cosa que, bueno, en los libros se lee muchas veces, que los bancos son entidades financieras para conceder créditos a la inversión, a empresas privadas. Y casi todos los bancos comprados o adquiridos o creados por Rumasa eran meros instrumentos de recaudación de pasivos para invertir en empresas. ¿Qué hubiera ocurrido? Y aquí está la pregunta, perdón. Aquí está la pregunta. Con lo mal que lo ha hecho el gobierno, ¿qué hubiera ocurrido al pueblo español de no haberse producido la expropiación? Y eso en un plazo de 4 o 5 meses hubiera dado un estacazo como el que se parecía previsible. ¿A dónde hubiera ido el sistema financiero y la credibilidad del sistema financiero fuera? ¿Cuánto nos hubiera costado a nosotros? ¿Cuántos trabajadores hubieran estado en la calle cuando una cadena de quiebras se hubiera producido y el terror hubiera a los depositantes quitado el dinero, como muchos de los bancos que se fueron al Fondo de Garantía? Y esta es la clave. Es lo que yo había dicho que había que estudiar, porque hay una cuestión que yo creo y yo ya diré que es lo que yo creo, debía de meditar. Que eres socialista, mucha honra, como tú has dicho, que eres del PSOE y naturalmente apoya al gobierno que expropia. Luego, no es de extrañar que esa tesis tuya
que naturalmente... Pues te hago unas preguntas. Porque yo he demostrado que cuando tengo que criticar a este gobierno socialista lo critico más duro que nadie. Señor, te hago unas preguntas, pero por favor, como naturalmente vuelvo a decir que aquí lo que hace falta son jueces, tribunales, o difícilmente los que estamos aquí vamos a... Tampoco hemos conseguido juzgadores en este Pero programa. te voy a decir una cosa. Vamos a ver. Rumasa tenía 20 bancos, ¿es cierto? Muy bien. Yo le pregunto al Banco de España una vez más, ¿era potestativo de ello el abrir o aperturar oficinas? Llegamos hasta 1.250 oficinas. Perdona, ¿autorizó el Banco de España la transferencia, la transmisión de las acciones de Galerías Preciado con un colectivo humano de 11.000 personas a Rumasa? Sí. Es verdad que Fidecaya, también del Ministerio de Economía, por 15.000 millones de pesetas se lo cedió con el permiso, la autorización, la bendición, el visto bueno del Banco de España. Los mismos señores del Banco de España. Perdona un momento, pero voy a terminar, ¿no? Voy a terminar, ¿no? Y por último, por ejemplo, hasta vitrocerámica se le dio todo eso con muchos miles de millones a muchos plazos. Eso UCD. Pero yo lo que digo es lo siguiente, pero vamos a terminar. Si de verdad Rumasa estaba mal y sus bancos estaban mal, los administradores del Banco de España tenían que estar en el banquillo de los acusados por abulia, dejadez, abandono, incapacidad, incompetencia, irresponsabilidad y todo lo demás. Pero un momento, pero si eso se dijo desde el principio en el Parlamento y se dijo por el Grupo Comunista que la responsabilidad de las autoridades monetarias era fundamental. Aquel mismo día se dijo, el día uno... Tú serías un mal comunista si me diera a mí la razón. Y tú serías un mal socialista si coincidiera conmigo. Un momento, no, yo no... Por favor, con respeto, yo respeto a Anguita enormemente. Desde el otro lado me dé esa bendición. A mí Anguita, humanamente... El señor Ramallo tiene que estar de acuerdo con usted. Un momento también. Tengo mi discrepancia con el señor Ramallo, donde pone un énfasis enorme en la reprivatización, para buscar exactamente la corruptela del gobierno. Pero es que Alianza Popular, con el señor Fraga a la cabeza, que también tenía que estar aquí, tenía que haber defendido la propiedad privada, tenía que haber recurrido la ley de expropiación y tenía que defender el Banco de España. Por favor, vamos a escuchar la opinión del Banco de España. Como ha dicho Justo, estoy solo. Menos mal que tengo aquí a un moderador espléndido, extraordinario. Pero cada uno está solo aquí. Me echa una mano para que no me afite. Luis Mateos, el moderador espléndido le da la palabra a Núñez Casal. Llevo 7 años en solitario, indefenso. El señor Fraga ya le había dicho al señor Villarreyes lo que tenía que decir. Pero al final, el Banco de España y las autoridades monetarias... Al final saldré con la mía. Permítame. Luis Mateos, el Banco de España y las autoridades monetarias habían actuado mal. Pues entonces, ¿quién actuó bien? Escúcheme, permítame un momento. Eso lo dijimos los comunistas. Hablando al tiempo no oye el espectador, de verdad, ¿eh? Se oye una confusión. Eso lo dijimos los comunistas desde el principio. Pero es que, señor Ruiz Mateos, usted, antes de la expropiación, había participado del mismo sistema y de la misma forma de actuar que la banca española en su conjunto. Bueno. Cuando usted se desvía de un camino determinado... Yo vivía en España, no estaba en Francia. Cuando usted se desvía de un camino determinado, empiezan los problemas. Pero es que para nosotros... Tan malo es ese desvío de ese camino que usted realizó como el sistema de una banca, que no tiene dinero propio, que actúa con el dinero ajeno, que no tiene control ninguno y que puede provocar situaciones como las que provocó Rumasa. Sí. Mire, le voy a poner un ejemplo que usted conocerá directamente, que es un ejemplo de Jerez. En Jerez hubo un problema de un expediente de regulación de empleo de unos trabajadores. Sí, señor. Durante su vida. Habían dejado sus ahorros tranquilamente en la caja de ahorros de Jerez. Cuando ya los echan a la calle, sale en grandes titulares. La Caja de Ahorros de Jerez va a colaborar con el Ayuntamiento más la Diputación en proteger a los trabajadores que se quedan sin puesto de trabajo, con unos ingresos que venían directamente de ellos de antes y del resto de los trabajadores y de los impositores de la Caja de Ahorros. Esa es la gran realidad, la tremenda realidad, que es que los bancos están actuando con dinero que no es propio. Y usted actuó al igual que actúa toda la banca española. Cuando a usted le plantean una serie de cortapisos y una serie de cuestiones, cuando usted no corre la misma suerte que el Banco de Navarra o que otros más que podríamos aquí contar y decir, montones de bancos reflotados con el dinero de todos nosotros, cuando usted no corre esa suerte, usted protesta. Pero antes, cuando eso sigue ocurriendo, usted no protesta. ¿Puedo decir, Luis, cuando expropian Rumasa, a los bancos de Rumasa les sobraban muchos miles de millones de pesetas de liquidez,
y además mantenía todos sus coeficientes de garantía de Que caja, sabe que eran que- 15 o 20 mil millones más. que sabe que Pagaba eso- puntualmente a todos sus que sabe acreedores que el y holding 65.000 Rumasa tiene un empleados agujero recibía grande. también puntualmente su salario. No, ¿Para usted qué sabe se que tiene un gran precipita? agujero. ¿Dónde va usted? Voy a decir más si me deja. Las El gran José cuotas de la Luis. Seguridad Social no se pagaban. Cuando los socialistas llegan al poder en Portugal, nacionaliza la banca privada entera, los grandes grupos económicos. En Francia sucedió lo mismo. Aquí, cuando los españoles, 10 millones de votos, ¿verdad?, ponen la confianza en el nuevo gabinete socialista, ¿cuál era el eslogan? Al cambio, por el cambio, por el cambio. ¿Qué hubiera pasado si cuando llegan y están en su poltrona, en sus sillones, no ocurre algo de impacto, de efecto, como la expropiación del primer holding privado del país, con una abejita indicadora que volaba por España entera? Señor Rumate, ¿qué hubiera pasado ¿Qué si hubiera le hace caso pasado? al presidente del gobierno y para y empieza a consolidar en lugar de seguir comprando? Para una eso hacia hacía adelante? falta que estuviera aquí el convencido de que presidente no había del interés gobierno, en que eso se parara. no por mí, Él no paró. sino por respeto a los españoles. Él no paró y compró ganaderías preciadas Perdona, por un dinero. si estuviera y le puso aquí otro dinero justo- después. No, es que, Etcétera, claro, el que etcétera. conoce, Y sobre eso valores no es así. activos. el que conoce el tema Rumasa es un servidor, con respeto profundo para todos, Esa que es soy la una verdad. persona digna y la repito, pero de Rumasa sabéis lo que yo sé de tu casa o de ti, que es nada, y menos que nada. Por eso no Por se favor. podía investigar antes de expropiar. Era una tontería, porque el Banco de España, los inspectores del Banco de España y los de Fondo de Garantía de Depósitos llevaban años. Los gobiernos de UCD, del señor Añovero y el señor García Díez, llevaban Perdona. años. El señor- y usted no había el señor no habían Suárez, logrado el atravesar señor ni la puerta. Sí, de Fernández Ordóñez. El señor ¿Eh? Suárez, Y de Fernández Ordóñez, Castedo, Y de que Fernández Ordóñez. en su época se deroga un No, es que yo decreto te digo, que había que permitía positivamente, hacer las Abril Martorell investigaciones. fue el primero y el único Curiosamente, que ¿cuándo era intentó ministro llevar de en Hacienda? serio En el año el 78. tema por primera vez de Rumasa. es una pena que Felipe González no estuviera aquí, con el que tuve bastantes encuentros y muchas comidas, Lo y era cuenta en el libro, felicitación efusiva, No, no cuento eso, cordial, exacto. No, el encuentro de ese sí. admiración En casa hacia la que obra de Vicente, sí. Rumasa. El en el encuentro. aspecto Pero es Vamos a cierto ver, que dijo dice que había que que todo es consolidar mentira. Rumasa. Eso fue al final en la estrategia junto con Valls Terme y compañía yo no me mafiosa creo de la esa peor estrategia. clase. Pero Por- Valls pero y bueno, Termes pero eran bueno, las personas vamos a ver, que vamos a usted ver. hablaba Voy a decir una cosa. Felipe Valls José Luis, Terme, no me la creo esa estrategia en absoluto. No, pero bueno, el esas que eran lo ha las vivido personas que soy habían apoyado yo, al que es el principio. padre de la criatura. Pero voy a decir algo muy importante, por favor. Por eso, el ideal es que estuviera aquí pero no Luis está, Valls. No está, pues está. Rafael Terme, ese mafioso terrorífico. invitado también todos Bien, no se atreverá, es cobarde Sí es como cierto solo. que los Pero por favor, banqueros si no Felipe, no estaban por descontentos respeto, con la expropiación. por respeto, que no estaban descontentos. Descontentos, los Por banqueros. favor, está todo en Eso una sí es cierto, porque confabulación, lo pude unas con- comprobar en conversaciones con ellos. No sé si están de Pero, en acuerdo, fin, si están de yo voy acuerdo a decir ustedes, una en que cosa. están de acuerdo. los Pero dos. yo voy a decir una Pero cosa. de eso, Siempre a que volveremos a lo Rumasa mismo. Se hacían O las están cosas aquí, bien, hay un abismo. ni bien ni mal, lo que han hecho todos los empresarios y todos No, los mucho banqueros más, del país. mucho más, ¿eh? Pero lo que no cabe duda, Lo que en sí es verdad es relación- que es semejante a lo de Banca Catalana. ¿Qué? Ahí sí. No debía ahí quería dinero, llegar, ahí por quería favor. Pero Ahí viene no, Ramallo. Vamos si a ver. Difícilmente me voy a poner de acuerdo con Justo. Por una cuestión. Porque es que en su partido no lo entenderían que me hubiera dado razón a mí. Ni llevándola con todo eso. Ahora, también te digo como a Enrique, estoy a tu disposición para calificarte cosas. Cosa que intenté en Londres. Bueno, si que estamos- cuando yo vi el nombre bueno, de él, el viaje a Londres no el calibre de él, cuando él dijo... Hubo cuando- directores de periódico muy agresivos contra el gobierno que cuando yo dije que usted tenía que estar en la cárcel, me acusaron de que era el único personaje pintoresco de España que opinaba que usted debía estar en la cárcel. La cárcel- Pero cuando lo fui a ver a Londres, dijeron en un editorial también que había ido a ver un delincuente. Sí, es normal, pero es la barbaridad que yo he oído de todo tipo y las campañas Si es que me no han se puede hecho, ser es atípico en este normal, país. por favor. Ninguno de ustedes. Pero lo que no cabe duda, que a él le El pobre Villar no puede hablar, Luis Mateos. estoy un Pero poco- como Villar es muy tranquilo, yo quería aquí decirles... no tengo nada que hacer a menos que tú me salves. Un momento, Eso está claro. un momento, yo quería decirles lo siguiente. El programa es largo, no del todo, pero largo, suficiente. Van a poder hablar ustedes todos. Si hablan al tiempo, yo quiero que tengan un poco de respeto a los espectadores, que es lo que les interesa, que les oigan sus argumentos. Porque si hablan al tiempo, no oyen los de ninguno, porque se arma un ruido de sonido. De modo que Ahora, yo yo le estoy pido. aquí para dar la cara, ¿verdad, José Luis? Sí, señor, sí, Los señor. autores del crimen de Rumasa no han tenido valor de venir. Eso es verdad. A pesar de tu eso, prestigio. eso es verdad. Vilá, adelante. Estoy de acuerdo. No, yo lo único que quería decir que estoy aquí un poco de convidado de piedra, ¿no? Como decano de cárcel y quizás de edad también. Y de escándalo. El escándalo fue anterior al tuyo varios años. No, yo lo que quiero es renunciar a mi intervención porque la considero un poco prematura. Quiero ir Bueno, pues antes... Badía que hace tiempo que no puede hablar, entonces. Exactamente. No, yo casi se me ha olvidado por dónde cosas que quería decir. No, por ejemplo, decía Justo Fernández, hablaba de las normas de intervención y siempre de una puntualización un poco en lo que recuerdo, ¿no? Las normas respecto a todo el mecanismo de intervención del Fondo de Garantía de Depósitos se elaboran en tiempos de Fernando Abril Martorell como vicepresidente del Gobierno
y ahí lo que había era unas previsiones de que en determinados supuestos se podían intervenir los órganos de gestión, y luego establecía todo un proceso de ingreso en el Fondo de Garantía de Depósitos de los bancos en crisis, y lo que sí se decía, que fue introducido además tras una negociación con el Partido Socialista entonces en la oposición, hubo una disposición según la cual el Gobierno podía ejercer cuando considerara oportuno un derecho de tanteo preferente, es decir, que podía quedarse los bancos al mismo precio que los ofertara cualquier particular, siempre que lo estimara oportuno. Y yo creo que eso fue lo que se manejó cuando la expropiación de Rumasa, en aquellos primeros días se dijo, hubo algunas, yo creo que fue Justo Fernández y algunos otros sindicatos. Enrique, los bancos de Rumasa tenían un capital y reserva de 50.000 millones de pesetas. Yo no estoy hablando todavía de los bancos de Rumasa, estoy hablando de la norma legal que estaba establecida. Entonces ahí yo creo que fue cuando se habló, hubo peticiones al Gobierno y un silencio, diría yo, del Gobierno en aquel momento, que no quiso mojarse, por decirlo simplemente claramente. se dijo que cumplía el programa, porque lo introdujo en su programa. Es decir, sí se ejercitaba el derecho de tanteo. ¿No? Yo, sin entrar todavía a hablar de Rumasa... Tú sabes que la Audiencia Provincial pone en el entredicho la expropiación porque no obedece a nada de los artículos de la Constitución. Bueno, la Audiencia Provincial ha sometido unas dudas al Tribunal Constitucional, unas dudas que muy gordas, como diciendo, utilidad pública, interés social, se han perdido 30.000 puestos de trabajo. Si eso no tiene importancia... Eso está pendiente de que lo resuelva el Tribunal Constitucional. No, bien, yo quería decir dos cosas más. Si aquí nada tiene importancia. Sí, yo no digo que tenga importancia. Pero este muerto se va a resucitar muchas veces, Enrique. El tiempo te lo dirá. Solo quería decir dos cosas. Primero, que lamento que cuando se solicitó del señor Ruiz Mateos, cuando estábamos escribiendo el libro, a él y a sus colaboradores, determinada documentación, no se nos facilitó ni un solo papel por su parte. Te digo una cosa, ni uno solo. ¿Tú sabes cómo se expropió Rumasa? Con policía, metralleta por la noche por la puerta. No pude ni coger la maquinilla de ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Toda la documentación y todos los papeles están en manos del enemigo. Lo que digo es que me sorprende... Por favor, y encima dice, dame y facilítame. No, yo lo que digo... lo faciliten ellos, pero con mi visto bueno. Yo lo que digo es que me sorprende que hace unos momentos usted haya dicho que a partir de mañana está a mi disposición para enseñarme papeles. Hoy tenemos mucho. Y hace 7 años no. Siempre digo que me sorprende. Primera cosa que quería decir. Pero no, y segunda cosa lleva que razón, quería Enrique, decir... no lleva razón. ¿Cómo fue la expropiación de Rumasa, por favor? Solo digo que me sorprende, no he dicho nada más. Bueno, muy bien. Estoy en mi derecho de y ahora sorprenderme, tenemos ¿no? más documentación que nos ha costado Dios y ayuda, Perfecto. y no toda, ni muchísimo menos. Celebraré que me la enseñe. Pero bueno, más, no está lleva bien. razón, Enrique, no lleva razón, mientras no reconozcan que fuimos incautados y atropellados de la manera más infame del mundo, y que se nos quedó con todo. Mire, absolutamente señor Ruiz de Mateos, yo no estoy aquí defendiendo... De momento no me ha agradado que en Diario 16, con todo nada. respeto, haya dicho el gigante de los pies de barro. Protesto, no hay nada de barro. Estamos reclamando 530.000 millones de pesetas, que era el superávit del valor entre activo y pasivo de Rumasa. Y insisto otra vez más, y mientras no haya un juicio justo, no se puede decir que tenía los pies de barro. Como y perdona siempre, que proteste tú como director del periódico. Como Y no te moleste, yo no quiero ofenderse, quiero defenderme solamente. Si el que se molesta es usted, señor Ruiz Mateos. Cuando se compra un banco en 200 millones de pesetas y se pone en activo 1.000, porque usted cree que se lo pueden comprar en 1.000, ¿eso es correcto o no? Yo le dejo hablar a usted y usted no me deja hablar a mí, entonces el diálogo es muy difícil. El país sabe que se ha opuesto a publicar este anuncio en muchos periódicos de España. El país ha dicho que no lo hace porque no le da la gana, porque no está dispuesto a molestar al gobierno, que es solamente la situación de Rumasa. ¿Cómo que no lo ha dicho? La última parte no, digo. Absolutamente. Sería una suposición. Sí, han dicho y vamos a recurrir porque... Bueno, si puedo terminar. A ver, Badía, ¿qué querías? Les dejo hablar. Yo quería terminar y decir otra cosa que... una cosa que usted acaba de decir sobre lo que hemos publicado en el día de ayer en el periódico. Sabe usted que tiene a su disposición el periódico para contestar con datos cualquier cosa que no le guste de lo que publicamos. Los pies de barro, no me gusta. Ha hecho, no me gusta el gigante de los pies de barro. No me gusta. Tiene usted el periódico a su disposición para contestar con datos. Los datos equivocados. Tenemos una reclamación, Enrique, hecha de 530.000 millones de pesetas por un grupo de equipo de expertos, peritos en la cuestión, pendiente de que el tribunal de cuenta o los jueces le den por hacer algo parecido. Bueno. Porque sabe que cuando se expropia algo, al margen de los motivos... No me hable usted de cosas distintas. Hábleme usted de lo que yo le hablo. ¿Habrá que hacer una valoración de la expropiación? Hábleme usted de lo que yo le hablo. No me conteste con otras cosas. Estoy contestando lo mismo, Enrique. Si te vas a quedar conmigo, estás perdido. Estás perdido. No estoy dispuesto a aceptar lo que no es verdad. Y el que tiene la verdad y se la trabaja denonadamente, con constancia, con tenacidad, al final... Mire, con la ayuda de Dios, señor Mateos, ha dicho usted tantas cosas ya y tan distintas que es muy difícil Estoy diciendo lo mismo, Enrique, siempre. Pero en fin, te dejo que puntualices. Si puedo hablar.
A ver si lo seguimos, que la Vaya última pueda cosa puntualizar. que quería decir es que una cosa que siempre me ha sorprendido, y en esto no tomo ningún partido, es su insistencia en reclamar un juicio. Y me sorprende, y lo explico por qué me sorprende, porque, bueno, usted está otra vez en España en función... Otra vez no. Sí, otra vez en España, usted Llevo volvió a 4 España. años y cuando me fui de aquí, ¿saben los motivos por los cuales? En fin, llevo 4. Dejemos acabar la día, Luis Mateo, si hay tiempo, que hay Usted tiempo. regresó a España en virtud de unos tratados de extradición que solo permiten... Yo podía haberme ido de juzgarle. Alemania. Primero, no tenía que haber ido a Alemania. Déjale terminar, Luis Mateo. Vale, correcto. Usted volvió a Tengamos España en reglas. función de un tratado de extradición que solo permite juzgarle por los 2 asuntos, presuntos delitos, Por 2 chorradas. por los que usted fue devuelto a España. Y por otra parte, sus abogados, distintos equipos legales que han estado asesorándole, han interpuesto numerosísimos recursos cada vez que ese juicio, que es el único que se puede celebrar, ha estado a punto de celebrarse. Y últimamente, además, tiene usted inmunidad parlamentaria por haberse presentado y haber salido Te la elegido regalo. parlamentario. Te la A mí no regalo. me la regala, A cambio de señor un Ruiz juicio Mateos. justo. A mí me da igual. A mí me da Hombre, igual. no, tú eres un hombre muy importante de la información. Pero si es que a mí me da igual. Yo su inmunidad no la necesito para nada. Por ahora no me he puesto ninguna querella. Hombre, pues Todo por se andará. caridad por lo menos, o humanidad, también me Entonces, gustaría que sintiera un hay malos poquito de días, pena. Lo único, Vamos a ver. lo único que yo manifestaba era eso. Es decir, que me sorprende o me parece un poco... No, sé si sorprenda. encaja No el te sorprenda puzzle que o yo te doy una explicación con bien. mucho gusto. Pues estaré encantado Yo de quiero el escuchar. juicio justo de Rumasa, el profundo, el que he dicho antes, que contemple todas esas facetas. Pero como tú muy bien has dicho, si van a ser solo las 2 pequeñas e insignificantes faltas administrativas por las cuales se me extradita, eso yo no lo quiero. Pero es que eso es el y eso es tratado lo de único que extradición. busca, y con eso ha quedado todo zanjado, no me interesa. Ahora yo estoy, como dice, en Europa. Me pusieron españoles buenos, emotivos y tiernos que me dijeron, protéjase usted de esa persecución. Vale, pero si algunos creen que yo estoy ahí protegiéndome y amparándome del juicio, desde este momento, una vez más, lo repito, a cambio de este juicio justo que me garantice también a juicio de mis abogados, yo no necesito ni el suplicatorio, que no estoy en Brasil, que estoy en España, que estoy aquí, que me he ido 8 veces voluntario a la cárcel para demandar ese juicio, y la cárcel es tremendamente dura. Pero es que no se le puede juzgar. Y cuando hubo un intento de juicio justo tú, no juicio justo, cuando hubo un intento de juicio, Mucha duda que yo resultó que era solo por esas 2 pequeñas faltas. Y es cuando yo hice, te recuerda, delante de los jueces, y no por falta de respeto, que soy tremendamente considerado con la gente, es recordando al famoso Joaquín Prat, dice, a jugar, porque era un pitorreo. Y dice, a eso no me presto. Yo quiero el juicio de verdad, y todavía lo quiero de verdad. Y te pongo a ti de testigo con tu periódico, que es muy importante, para que lo diga y lo afirme y lo siga y lo persiga, porque el tema es extremadamente grave, vale la pena, y es una cuestión nacional e internacional. Y sigo demandando ese juicio. Luis Ramallo. Y yo te doy mi palabra de honor en público, que en el momento que se me garantice ese juicio, lo de menos es Europa. La baja ya la tiene servida en bandeja. Luis Ramallo. Quiero el juicio. Luis Mateo, Luis Ramallo, y voy a decir una cosa, don José María, a usted no le importa dejar acabar los argumentos de cada uno, que usted va a poder responder a todos, pero permita que los demás acaben sus argumentos. Soy obediente. No sé yo. No sé yo. Vamos, Y adelante. alguna Ramallo. vez que nos permita que le contestemos a otro. A otros. Claro, sí, porque yo creo que el Adelante, coloquio, no te equivoques, José María, no creo que todos estén contra ti, yo creo que del coloquio pueden salir cosas buenas y que es bueno que los televidentes que por primera vez van a oír hablar en un coloquio, sobre todo nos van a ver, no hoy, a ver, ¿no? Sacaran algunas conclusiones. Yo me remonto a 7 años atrás y me pregunto, como se preguntarán los que nos están viendo, ¿qué pasó entonces? Había una situación, veníamos de los pactos de la Moncloa, una situación económica difícil, con una inflación que venía hacia abajo, con un precio de un dinero que estaba valiendo ya, se estaba pagando el dinero en lo que valía, los intereses habían subido, y había muchas empresas en crisis en ese momento en España. Es cierto que había muchos más bancos en crisis, a mí me ha tocado en el Tribunal de Cuentas, lo que decía antes Justo Fernández, ver todo lo que pasó en el Fondo de Garantía de Depósitos, que hay tela y cantidad en lo que pasó en el Fondo de Garantía de Depósitos, y creo que lo mismo que podía estar Rumasa en problemas, había otras empresas en problemas, y que había tratamientos distintos a los que dio el gobierno en la expropiación. Que una cosa es... No, Sigue, pero no estoy de acuerdo. Espera un momento. Que hay problemas en empresas, y eso es opinable, y que por lo tanto esos problemas que están en las empresas pueden tener un tratamiento u otro. ¿Que se le dio un tratamiento a Rumasa que no se le había dado a ninguna otra empresa? Por supuesto, grupo de empresas. Se expropió. Pero no es así. Espera un momento, hombre. A Banca Catalana se le dio otro tratamiento. Evidentemente, el decreto ley
está allí, la ley está allí, hay un artículo primero que dice que los fines de la expropiación son los que son, que en aquellos días se dice va a costar tanto, que de ahí digo yo que se expropió a ciegas, va a costar 10.000 millones, es lo primero que dice Boyer por la televisión española, y me he visto el vídeo bastantes veces a ver qué es lo que había. Esos 10.000 millones de pesetas, cuando el decreto ley del año 84 son 440.000 millones de pesetas en las emisiones de deuda A y B para sanear radicalmente, es decir, de raíz lo que había pasado en Rumasa, y se les va a 1 billón de pesetas. Y yo vuelvo atrás, ¿por qué ha pasado todo eso? En la comisión de investigación que hubo, y que sería bueno que se empezara a hacer público lo que allí dijo cada uno, en la que yo estuve, en la que investigó la Rumasa expropiada hasta la apropiación, Mariano Rubio, un día voy a ver si me procesan o algo, voy a sacar los papeles que tengo en casa, porque yo era relator de aquella comisión. Mariano Rubio, el actual gobernador del Banco de España, que por cierto iba de, ¿cómo se llama ahora?, de asistente del que era gobernador, entonces no lo dejaba hablar. Era Álvarez Renduel, de ese gobernador. Sí, se le ponía al lado y hablaba el otro, ¿verdad? Y estaba en la comisión. Y entonces dijo que cuando un holding, que es una cosa unitaria, se trata como si no fuera un conjunto de cosas, y se le da ese tratamiento y no se sabe lo que hay detrás, que las pérdidas que se pueden generar pueden ser exorbitantes. Y yo, como representante del pueblo español, que el año pasado, cuando discutían los sindicatos, el 14 de diciembre, y discutíamos todos una ayuda que se estaba pidiendo, que se cifraba en 300.000 millones, a la Rumasa Pública se le dieron 300.000 millones y pasó desapercibido, de golpe. A la Rumasa Pública se le han dado ya 700.000 millones y los fines no se han cumplido. Y la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid lo que dice, que no se han, ni una sola forma se ha cumplido al vender el Estado. Porque aquello de que podía vender por acuerdo de Consejo de Ministros sin atenerse a las normas de la Ley de Contrato del Estado, lo que ha ocurrido luego es que ha hecho lo que le ha dado la gana. Y ese hacer lo que le ha dado la gana ha ido a que los puestos de trabajo no se han respetado. Justo Fernández tiene razón. En la Comisión Asesora de Reprivatización, que es un camelo que el Gobierno se inventa en Consejo de Ministros, en 60 horas de informe se han liquidado todas las empresas de Rumasa. En 60 horas. Y en la tercera acta de esa comisión, y la tengo aquí está, a disposición de todos. En ese acta se dice que los puestos de trabajo no hay por qué ponerlos en los acuerdos. Recuerdo que era el representante del notariado el que dice que los acuerdos... Ese día dimití yo de la comisión de seguimiento. Eso es lo que estoy diciendo, es que al gobierno socialista le ha importado un pito los puestos de trabajo, y es propia por los puestos de trabajo. Galerías Preciado, 11.000 puestos de trabajo, quedaban 7.000. Y mientras tanto Cisneros, amigo del presidente del gobierno, 30.000 millones. La casa en la calle María de Molina, esquina Pinar, la venden en 40 millones de pesetas, el 20% al contado, 8 millones. El mismo día dan un crédito hipotecario de 200 millones, lo da el gobierno con la garantía de esa casa. Lo vende al año el propietario en 175 millones de pesetas. Y yo digo, eso no es una gota de choriceo, como dice ahora el ministro. Pero entonces, yo que quiero ir a la segunda parte. En absoluto parte. Se puede considerar que las pérdidas que ha habido en Rumasa de puestos de trabajo pudieran ser comparables con lo que hubiera ocurrido de producirse un crack. No lo sé. No en absoluto, pero en absoluto. Yo digo, en banca, desde Rumasa no se perdió prácticamente ningún puesto de trabajo. ¿Cuándo se perdieron los puestos de trabajo? Cuando el gobierno los vendió a la banca privada y la banca privada empezó a sanearlos. ¿Sabe por diferencia de intereses ahí es donde se perdió el puesto de trabajo? ¿Cuánto dinero le regaló el Estado a la banca privada? Núñez, vamos, estoy en desacuerdo con lo que... Ya suponemos. Pediría que se me dejara terminar mi razonamiento hasta el final, sin interrumpir, porque entiendo que estamos mezclando los dos planos que hemos dicho al principio, y así difícil. Yo me temía que iba a ser así difícil poder llegar a alguna conclusión. Pero, en fin. Primera cuestión, primer plano que habíamos planteado. Creo, insisto, en que era necesaria la expropiación. Tiene razón Justo Fernández cuando dice si se hubiera producido el crack, la pérdida de puestos de trabajo, el coste hubiera sido tremendo. Segunda cuestión, dentro de ese supuesto. Yo, con todos los respetos, señor Ruiz Mateos, no se puede estar 7 años diciendo que si me dan un juicio digo cosas, porque ha tenido usted todas las posibilidades de decir todo lo que usted haya querido. Si tiene usted algo que todavía no haya dicho, por favor, dígalo, porque sería muy interesante escucharlo. Pero no esté usted tanto tiempo diciendo que va a decir, dígalo ya de una vez. Yo creo que esto es un encuentro de sordos. No nos vamos a poner de acuerdo. No me interrumpa, por favor. Lo he interrumpido usted. Tercera cuestión. Me parece que no es bueno el razonamiento de decir, yo voy a decir cosas
y arrastro a todos los demás. No es bueno ese razonamiento en un sentido, porque todos los demás merecen ser arrastrados. Merecen ser arrastrados. Ese no soy yo. Pero no es como a solución de alguien que arrastra, sino es como planteamiento de algo que no funciona bien, que no ha ido bien, de un sistema bancario incorrecto totalmente, de un sistema de funcionamiento de la sociedad que ha llevado a la existencia de rumasas claras y descubiertas y de otras muchas más rumasas que están ahí ocultas y que suponen una falta de transparencia dentro del sistema que es lo que está perjudicando al país. Entonces, que sí, que se arrastren todos, pero no para la solución de uno, porque ese uno también ha participado plenamente en ese sistema y ha crecido gracias a ese sistema. Por lo tanto, en ese sentido, entiendo que la condena debe ser generalizada. Tercer plano que habría que contemplar, que es el que estamos mezclando. La expropiación de Rumasa fue una gran oportunidad para cumplir las promesas que se habían dado a 10 millones de españoles para potenciar como motor de la economía la empresa pública. Sin embargo, en vez de potenciar la empresa pública, en vez de buscar la rentabilidad, lo que se hizo fue una liquidación apresurada, una liquidación no controlada, porque Rumasa fue, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de los problemas personales del señor Ruiz Mateos, desde el punto de vista político, fue la primera señal de que el Partido Socialista Obrero Español no iba a cumplir en absoluto el programa que había planteado y por el cual habían votado 10 millones de personas. Tiene razón Justo, fue un regalo a la banca privada, porque había hecho ya la opción el Partido Socialista de no plantear una banca pública, porque había hecho la opción de liquidar un montón de empresas públicas y dárselas a la empresa privada, porque había dicho que era imposible que funcionara correctamente la empresa pública. Y ese desencanto, ese problema de ver a alguien que no cumple, es lo que motivó toda la cadena de la reprivatización de Rumasa. Y yo pienso que lo más interesante para los espectadores no es empezar aquí a lanzar un montón de cifras. Cifras las podemos decir todos. ¿Sí? Todos podemos decir que hay activos que están inflados y activos que no están inflados. Y hay pasivos reales y pasivos no reales. Podemos decir un montón de cosas. Lo más interesante a mi entender para la gente es que entienda cómo se puede producir en un sistema determinado fenómenos como Rumasa y cómo después un gobierno que se llama socialista, sin embargo, es incapaz de ser coherente con las ideas que plantea el programa. Eso es lo que yo creo que es la realidad. Mateo, venga, ahora. Un segundo, hay un segundo más. Hay un tema que yo, desde luego, en esto estoy de acuerdo con el gobierno. Yo discutí mucho sobre la nacionalización o no de las empresas, pero había un tema que era un argumento que empleaba el gobierno que era claro. El gobierno no podía administrar mantequerías leonesas, no podía administrar la bodega de no sé dónde. Se la vendió a la UGT alemana, claro. No podía administrar esas cosas. Ahora, el problema es la banca, porque no tenía ningún programa del Partido Socialista donde fuera a nacionalizar o a quedarse con carpintería o empresas de toda índole. Pero sí tenía un programa donde decía que si el dinero público tenía que ir a sanear unos bancos en cantidades importantes, ejercía el derecho de tanteo. O podía ejercerlo. Pero no solo lo podía ejercer, sino que a mí, don Miguel Boyer, cuando me llamó el 23 por la mañana, para adelantar una reunión que tenía el 25 para el tema del Banco Levantes y para nacionalizar el Banco Levante y meterlo en el Banco Exterior de España por una promesa electoral, de apoyo electoral, me prometió que esos bancos irían al sector público. Fue una promesa clara de ir al sector público. Y eso, yo creo que fue como tú dices, fue el primer gran error que la banca privada, por medio de Solchaga, y por medio del señor Boyer y por medio del entramado ese de la Beauty Pupil, impuso a Felipe González que no se cumpliera el programa socialista. Felipe González se lo impusieron, pero Felipe González lo admitió. Pero yo cuando digo impuso, lo pongo entre comillas, porque era muy difícil imponer nada a Felipe González. Es una persona que no tiene capacidad de decisión política propia. No me vale ese sistema de que los demás son los malos y Felipe es el bueno, porque me recuerda historias antiguas también de que uno era el bueno. Entonces, Felipe González lo admitió y Felipe González impulsó el sentido de privatización de todo Rumasa, porque la banca era fundamental y había más cosas de Rumasa que podían haber quedado perfectamente en manos. Hay una cuestión curiosa. Pero Felipe participó de esa decisión. Y mírate, un diario de Sesiones intervino aquel día Nicolás Sartorio en la Comisión de Economía. Fue Solchaga a darnos cuenta de qué había pasado con Galerías Preciados cuando la revenden en 152 millones de libras. Y Solchaga dice, es que el gobierno, al reprivatizar, cumple los fines de la expropiación. Quedamos lívidos, eso no lo pone en ningún lado.
El gobierno podía reprivatizar o no, según dice el artículo 5º, pero no era obligatorio. Es que se han dicho unas cosas increíbles. Por eso yo creo que en aquel momento se pudieron hacer cosas distintas y que hoy, a lo mejor el señor Ruiz Mateo seguía teniendo sus empresas, lo mismo que los de Banca Catalana, no ha pasado nada. Es que se han aplicado soluciones distintas. ¿Qué hubiera pasado si el señor Boyer Salvador, que es un orgulloso de tomo y lomo, no hubiera lanzado que el grupo Rumasa estaba mal, con lo cual provocaba una especie de crisis en el sistema bancario de Rumasa? Se hubiera callado, porque un empresario privado puede ser más o menos prudente, pero una autoridad que es un ministro de Economía tiene obligación de ser prudente, y no lo fue. Eso estaba en el ánimo de todos los que estaban un poco dentro del meollo de la cuestión. Lo dijo un periodista que estaba allí, y aquello salió. Y cuando salió, ocurrió lo que ocurrió. Un ministro no puede hacer esas cosas si no quiere provocar. Ese ministro hizo un último intento de arreglar las cosas el día 22 por la tarde con el señor Rebollo, no sé qué otro señor, y el señor Ruiz Mateo, que poco habló en aquella reunión. ¿Rebollo? Muy poco, no, el señor Ruiz Mateo. Hablaba solo el Rebollo, y otro. Muy poco habló en aquella reunión. A ver, Ruiz Mateo, venga, ahora que lleva el tiempo callado. Cuando un empresario medianamente digno, honorable, honesto, honrado, sin más, tiene una situación precaria, difícil, insostenible, ¿qué cosa le agradaría más del mundo que viniera el papá Estado, se quedara con todo, le pagara sus deudas a todos los acreedores y mantuviera su plantilla? Es más, después de la expropiación de Rumasa, algunas empresas se brindaron al ministro y decir: mire usted, la mía está auditada, mire qué mal estoy, exprópieme, por favor, que no puedo más. No se expropió absolutamente nada más. Si de verdad yo fuera consciente que Rumasa estaba mal, ¿tiene que sentido que durante 7 años esté dale para que se clarifiquen las cosas, o estaría calladito y viviendo en una isla del Caribe? ¿Qué sentido tiene? ¿Habrá algo más ridículo? ¿Cree que el que de verdad tiene conciencia sucia de haber obrado o perjudicado a la sociedad de forma deliberada o casuística, se mete 7 u 8 veces en la cárcel para que a lo mejor ya no sale nunca más? Por favor, no tiene sentido de ninguna clase. Si yo protesto, si yo chillo, si yo reivindico y reclamo justicia, es porque a Rumasa le sobraba un superávit en aquel entonces de más de 500.000 millones de pesetas. Hoy sería, tal y como han subido las cosas, más del billón de pesetas. Esa es la pura verdad. Pero eran 257.000 millones de pesetas de agujero en noviembre del año 83. Acaba de decir Luis que empezaron por 10.000 millones de agujeritos solos. Y después fueron aumentando para justificar. No se ha contrastado nunca. No hay auditoría firme. La comisión de investigación tomó aquellos números. El agujero que dice son 259.339. No se han hecho las valoraciones conforme dice el artículo 4º de la ley de expropiación, que es a valores de mercado. Es decir, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. En cada reunión que había de la comisión de seguimiento de reprivatización de Rumasa en los primeros días, venía don Javier del Moral, blanco como el papel, tampoco muy moreno, venía blanco como el papel, y cada día traía 200 empresas más que habían aparecido no sé de dónde. Es decir, que el enredo de empresas, las empresas de carpeta, las empresas simplemente estaba nominativas, todo publicado. Era un problema de tal envergadura que se necesitaron meses para poder entrar en Rumasa. Y eso, cuando el señor Ramallo dice que se tenía que haber investigado antes, eso es absolutamente imposible. Investigarlo antes. Absolutamente imposible. No, si no digo eso. Con todos los papeles. Mira, costó 9 meses llegar al fondo de la cuestión. La operación de Rumasa es exactamente No estoy igual. diciendo eso. Arthur Andersen hace una auditoría. El ministro Boyer Salvador la entrega en la Comisión de Economía casi al año. Y esa auditoría no ha valorado a precios de mercado lo que era Rumasa. Mira, y quiero aquí, porque es que es expresivo de lo que ha pasado. Se le vendió al pueblo, vamos a proteger los puestos de trabajo. El punto 5º, el señor presidente de la comisión asesora expresa su conformidad con esta última opinión, añadiendo que lo que se hará en cada caso será estudiar cuidadosamente, previo a los informes que sean necesarios, la solvencia del posible comprador. Es decir, la plantilla de la empresa debe quedar al margen de la negociación de los contratos de venta. Bueno, si eso... ¿Puedo decir una cosa? Como reflejo, para que la gente entienda. Increíble. 20 sociedades... En la banca no quedó así. 20 sociedades vinateras de Jerez están valoradas en 50.000 millones de pesetas. Resulta que se entregan todas gratis. Uno de ellos a Marco Guisábal, que ahora se ve sus relaciones con Juan Guerra. No puso absolutamente nada. Y terminó ofreciendo una de sus bodegas en 18.000 millones de pesetas a través de su abogado el año pasado. Hispano-alemana de construcciones se le vendió a una compañía norteamericana que se llama la Transworld, y resulta que pasa el tiempo que no estaba inscrita ni registrada en Norteamérica. Dieron marcha atrás
y vendieron luego después a unos españoles y se perdieron 40.000 millones de pesetas y le sobró dinero para comprar la compañía Huarte, que estaba muy mal. Pero Galerías Preciado, todos saben, lo que pasa que no es lo más grande de lo que ha sucedido, que la venden por nada y se ganan 30.000 millones de pesetas. Las Cavas de Sant Sadurní de Noia, Castelblanc, Segura Viuda, Conde de Caral, René Barbier, están valoradas las instalaciones en 15.000 millones de pesetas. La ficha de venta a Freixenet aparece solo por 250.000 pesetitas. Los hoteles de Rumasa son 20.000 camas, 34 instalaciones, magnífica en propiedad, perfectamente conducida y llevada por un equipo extraordinario de gente, y resulta que están valoradas en 75.000 millones de pesetas. Cualquier técnico de hotel lo puede valorar, es muy fácil. ¿Sabe por cuánto lo venden al Grupo Sol? Valor cero, y encima le dan 1.000 millones de pesetas a fondo perdido. Que antes que Sol pasó por Kio, esa sociedad fantasma, misteriosa que todavía tenemos en España, que a lo mejor unos hombres de la economía no lo tienen como tal. Ya le veremos el final de la película. Así sucesivamente, Gerón compra las Torres de Jerez con 150 propiedades inmobiliarias repartidas por toda España. Paga solo y exclusivamente el valor de las torres, 10.000 millones de pesetas, y valen miles y miles de millones, que ellos se frotan las manos y la llenan de alegría, de júbilo y de alborozo cada vez que dice lo que han ganado con las 150 propiedades otras. Los bancos de Rumasa, y perdona, con esto termino, porque son 700 empresas y serían interminables, tenían 50.000 millones de pesetas de capital y reserva, tenían 40.000 millones de pesetas de valoración de los inmuebles. Es que yo vivía a Rumasa, Enrique, aunque tú te empeñes que no, pero mientras tenga vida, nadie mejor que yo para dar fe, o al menos que me demuestre lo contrario con números y detalles. Ganaban 10.000 millones de pesetas, se regalaron, ¿sabe por cuánto se vendió? Justo, ¿sabe cuánto se vendió? Una peseta a la acción. Tú mismo has dicho que se le brindó un favor, un regalo a la banca privada, señal de que tú reconoces que solo 20 bancos vale una enorme fortuna. Y buena prueba que no, Enrique, pero ¿cuánto valía el Banco Macabeo? Yo no voy a convencer absolutamente nada. Yo procuro convencer a los españoles. Yo sé que aquí no voy a hacer absolutamente nada. Pero un segundo más. ¿Cuánto costó el Banco Macabeo? Esto no es un tribunal, desgraciadamente, para todos. Pues es un tribunal que agradezco público. Pero me gustaría más discutir esto con jueces solemnes, serios, rigurosos, severos, estrictos, como en Alemania, ¿no? De momento está usted hablando lo que quiere, por lo tanto ya está haciendo algo. Lo cual me parece muy bien. Si yo sé que no va pero mire, aquí hay una premisa que me gustaría... Quedaría tu libro muy mal si me diera razón en algo. Sí, el libro está agotado, señor Ruiz Mateos. Yo no he venido aquí a vender el libro. Yo no he venido aquí a defender nada. Usted defiende sus cosas. Yo no defiendo nada. Yo simplemente... Si ha sido valiente viniendo, porque tenía que haber venido el señor Boyer, o Felipe, o Guerra, o Solchaga. Pero no es sustituto, ¿eh? Hemos hablado de todos, a ver. A ver si consigue alguna vez terminar sus argumentos. Yo no he venido aquí a defender nada, pero está usted... planteando una serie de cifras que, lo pregunto, no sé si incluyen o no los enormes pasivos que esas empresas tenían. Están fuera, es el resultado final, desprendiendo el quería pasivo. decir una cosa que quizás para la audiencia es importante, porque antes se ha manejado aquí comparaciones con otros grupos bancarios, y yo creo que entre Rumasa y otros grupos bancarios españoles había una diferencia sustancial. ¿En qué? Y es que normalmente los otros grupos son bancos que tienen empresas. En cambio, Rumasa eran empresas que tenían bancos. Que es el ideal. El Japón es el invento ideal, al revés. Mateos, yo no lo critico. Simplemente y mira los japoneses donde han llegado. Ojalá limitaran. No lo critica, no lo critica. Si yo no lo critico, lo describo. Ahora, se hizo de acuerdo con la ley, si no Rumasa no hubiera existido. Aquello era legal, era lícito. A mí no me pusieron dificultades. Pero era un grupo diferente, ¿verdad? Pero vamos a ver, es como si yo digo que usted lleva una corbata azul y el señor Ramallo la lleva violeta. Si no se está metiendo con usted, yo no lo critico, es un grupo diferente. Lo describo. Entonces, no sé por qué está usted tan a la defensiva. En fin. Bueno, pues si como decía, si no me defiendo, estoy perdido. Pero si yo no le estoy acusando de nada. Gracias, estoy describiendo porque me parecía que era importante que la audiencia entienda que son dos situaciones distintas, porque la estructura de propiedad era distinta, absolutamente legal cualquiera. Pero era legal, ¿no? Yo no he dicho nada, vale. No he dicho nada que no lo fuera. Pero yo recuerdo, y ahora lo repasaba un poco en las notas, recuerdo que nosotros manejamos alguna contabilidad interna de Rumasa que conseguimos. ¿Quién te la dio, Enrique? Bueno, ¿antes o después? Como usted sabe, un periodista tiene la facultad de no revelar sus fuentes. Nos ampara el secreto profesional. Aunque no hayamos aprobado la ley. Eres muy hábil. Que no hemos aprobado la ley. No, eso ya existe. La nueva no se ha aprobado. Pero de momento ya existe. Es un derecho constitucional. Ese es un derecho constitucional. Que tenemos.
Y que mantenemos además delante de los jueces, que algunos lo comprenden y otros les gusta menos. Pero yo, no sé, yo se lo planteo, si no es cierto, pues usted dice que no es cierto y a partir de mañana... Me gustaría ver esa documentación, si no te importa, ya en esa línea que estamos. Me gustaría ver la suya y la contrastamos. Con muchísimo gusto y mil amores. Pues a mí me parece recordar que el balance de Rumasa Holding, Rumasa S.A., en su activo y en su pasivo, y no quisiera aburrir a los espectadores con cifras, pasaba de diciembre del 81 a diciembre del 82 algo así como de 180.000 millones a 540.000 millones. Y una de las cosas que nos sorprendió... Me encanta que lo hable para que dé una justificación. Una de las cosas que nos sorprendió en el activo de Rumasa S.A. era que en el año 82, en el balance de diciembre del 82, y no en el diciembre del 81, aparecía en el activo, insisto, una partida que se llamaba Fondo de Comercio y que eran nada menos que 300.000 millones. ¿Esos datos son ciertos? ¿Te doy una justificación? No, quiero saber si son ciertos primero. No, primero que nada te digo, se produce la expropiación de Rumasa. Todos los valores de Rumasa son de las acciones de la sociedad de las cuales le corresponden. Y estaban por valor puro y exclusivamente histórico contable. Por tanto, muy bajo en la mayoría de ellas cuando valía muchísimo dinero. Y cuando después de la expropiación yo estoy todavía aturdido y atónito desde mi casa, le digo al director de administración, independiente de no tocar el valor histórico y la contabilidad, tal y como estaba allí, pon una columna marginal que dice, todo eso que hay ahí vale por lo menos, más mínimo 300.000 millones. No se altera, no se modifica, no es la contabilidad oficial, no está pasado por junta, es solo y exclusivamente en el cuaderno ese a que te refieres, que dice, independiente de esto, vale por lo menos, pongo un caso para que me entienda todo el mundo, tú compras un cuadro hace 10 años, 20 o 30 años, ¿verdad?, en un anticuario, te cuesta 100.000 pesetas, y un día tú pones en la mesilla noche tuyo, lo que pagué una vez por 100.000 pesetas, esto vale hoy por lo menos 5 millones, no ha alterado absolutamente nada. Es a eso a lo que se refiere. Estaría bueno que fuese a alterarse 300.000 millones, porque había unas pérdidas de 300.000 millones. Mira, ni 300, ni 50, ni 20 lo admite, lo soporta o lo aguanta una sociedad. Pero he respondido a tu pregunta. Bueno, pero le hago una matización a su respuesta. Usted estará de acuerdo conmigo en que el activo en una sociedad igual al pasivo y si no, la sociedad no está saludable. Cuando pusimos esto vale por lo menos 300.000 más, me quedé muy corto, porque valía por lo menos 530.000 más, que es lo que ha cedido en valoración. Es que sin esos 300.000 millones, el pasivo de Rumasa S.A. excede exactamente en 300.000 millones al activo, según sus cuentas. No es así. No es así. Lo que hicieron con Rumasa exactamente, que no es así, además todo eso son datos que están ahí y esos son los datos que tienen que juzgar precisamente, analizar y profundizar los jueces, están a su disposición. Pero voy a decir una cosa para que todo el mundo me entienda también. El caso de Rumasa lo hacen exactamente igual como ahora mismo esta instalación, este edificio enorme que ha debido costar muchos miles de millones de pesetas, se expropia esta noche por cualquier causa, no me meto en ella, y resulta que al día siguiente... No sea usted agorero, Ruiz y resulta que dice, ve estos magníficos edificios, estas instalaciones monstruosas, estos inmuebles, estas construcciones y tantísima técnica que no sé lo que vale, pues eso no se valora. Lo único que se dice, ¿cuánto debe a la banca? ¿Qué endeudamiento tiene? ¿Y cuánto se le debe a los técnicos, a los profesionales, a tanto personal como que hay aquí y de camino, pues a los proveedores en general? Y no se ha hecho valoración todavía de lo que esto representa. Ese es el caso de Rumasa. Se ha hablado de todo lo que debe, pero no se ha valorado, después de 7 años, cuáles son realmente sus verdaderos activos, su verdadero patrimonio. ¿Concentración de riesgo de los bancos en las empresas de Rumasa? También contesto a esa pregunta que me encanta porque es buena. Resulta que es una pregunta que se ha hecho muchas veces. A ver, vamos con el banco de Rumasa, es buenísima la pregunta, pero déjame que te defienda, que es lo que me gustaría hacer los jueces, si no lo consigo. Jueces de mi alma, ¿dónde os metéis? Aquí nos están oyendo, ¿dónde os escondéis? Jueces nos están oyendo muchos españoles. Venga. Usted ha cambiado muchas veces de equipo jurídico. Y no también me extraña. Hablo, también, pero puedo ir con un poquito de... Déjeme decirle una cosa. No me extraña que cambie usted... Contesto a lo de justo. Bien, pero no me extraña que cambie usted de equipo jurídico. No, si a ti no te extraña nada... Se habían dejado de producir beneficios. A ver si me da la razón en algo, Enrique. Por favor, un poquito. Mientras usted dice que quiere que le juzguen, sus abogados impiden que le juzguen. No me extraña contesto que primero, ahora soy yo el que va a imponer... Vamos a ver. Va a contestar a Justo Fernández sobre lo de los riesgos. Antes de irte, en algo me tiene que dar razón, Enrique, por favor, es para que quede un acto humano tuyo aquí, en general, ante los telespectadores. No está tan agresivo como usted cree, Ruiz Mateo, no, que está... Está usted mucho más susceptible que yo agresivo. Pues menos mal, Enrique, que no está... A ver, la pregunta de los riesgos. La pregunta de los riesgos. ¿Sabe lo que dijo el señor Boyer el día siguiente a la expropiación? La tochada es como esta. Dice, los riesgos de los bancos del grupo están el 65% de los recursos ajenos
invertido en sus propias empresas. Y se refería a un banco en particular, concretamente el de Extremadura, de lo que sabe mucho el señor Amaya. Pero curiosamente es que los 20 bancos, concretamente 18 bancos de Rumasa, para ser más exacto, era como una sola unidad. Y buena prueba que no tenía más que una dirección general única y un equipo también de administración central. Entonces, para nosotros, exactamente son vasos comunicantes. Tendrían nombres distintos porque convenía en las autonomías y en aquellos momentos era una cosa muy interesante y porque son las fichas y son la licencia que tiene un gran valor y lo sigue teniendo. Buena prueba que es dificilísimo conseguir un banco nuevo. Pero después hablan de unos recursos mucho menores de los que realmente tenían. Pero en realidad, para no extenderme demasiado, los recursos de los bancos de Rumasa estaban próximos al billón de pesetas. Porque era el capital, porque era la reserva, porque eran los saldos, porque eran los saldos de cliente, pero también las cuentas y los saldos de moneda extranjera y también las cuentas de entidades de crédito. La suma de todo eso, es decir, la cifra con la que contaba los recursos de los bancos de Rumasa, lo componían todo eso. No solo exclusivamente los 650.000 millones de las cuentas de cliente. Pero para colmo, ¿sabe lo que dijo? Que cuando tenía además Rumasa la mayoría de las acciones del Banco Atlántico, que era el primer banco de los 18, que estaban integrados en el Grupo Rumasa, lo separó y lo desintegró, pese a que tenía el 70% de las acciones. Y entonces, claro, ya quitó un tercio del total del conjunto de los bancos de Rumasa, con el fin de que ese coeficiente de inversión fuera muy superior al real. En definitiva, te demuestro cuando quiera que no pasaba del 25% de los recursos de los bancos de Rumasa en las empresas del grupo, que en aquel momento de crisis general, donde no había bolsa, donde no había emisión de obligaciones y donde cada banco de todos los bancos privados de España tenían que hacer frente a sus propias empresas, es una cifra extremadamente razonable. No es lo mismo el 25%, donde además no solamente eran cuentas dinerarias, de créditos dinerarios, donde estaban metidos también otras garantías, como son los avales, que no son dinerarias. Todo eso era el 20 y tantos %. De modo que contesto a esa pregunta, que es bien diferente y bien distinta a la que dijo el señor Boyer. Nada me agradaría más que el señor Boyer estuviera aquí. Mis cifras son el 41%. Mira, el Boyer 65, tú el 45, yo el 25. El 41. Esto parece una subasta. No. Pero yo lo que digo, perdona, para terminar, José Luis, que todo lo que yo estoy diciendo me reservo a vuestra disposición para justificar. Hace mucho tiempo que tiene pedida la palabra Núñez Casal, pero Núñez, ¿me vas a permitir? Yo creo que tú me lo vas a permitir. Que el pobre señor Vilarreyes, que casi no ha podido hablar, ahora lo ha pedido. Vamos a dejarle a él que hable antes. Inmediatamente se ha apenado de mí. Se ha apenado. Yo no, lo que te quiero... En fin, yo estoy aquí un poco quizás en plan de empresario, sin ser juez ni mucho menos, y como os he dicho antes, por haber pasado todo lo que sucedió. En el caso mío, y a simple efectos de derecho comparativo, como símil, en el caso mío la empresa no fue expropiada, fue intervenida. La liquidación de los activos exteriores se hizo por un administrador judicial en Madrid y en cambio la empresa sobrevivió 15 años bajo administración judicial, obteniendo beneficios hasta mi juicio. En cuanto se produjo la sentencia y se le hizo responsable subsidiario de 9 millones, naturalmente bajaron las ventas. Pero parece que estemos cogiéndonos la cola. Y ahora me sitúo yo en plan de telespectador y empresario. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se expropió el Rumasa? ¿Por qué? ¿Por qué se expropió? A ver, aquí creo que buena creo pregunta, que es buena pregunta. Un poco me gustaría saber tu opinión de por qué una serie de señores que estaban ocupando unos cargos por los que fueron elegidos. El tema tiene tres facetas. Entonces me interesa tu contestación como empresario. Y perdona una cosa, yo creo que la reunión de aquí es muy objetiva. Esa pregunta es muy compleja, pero yo la contesto. Me alegro mi propio nombre y el de mi equipo, sí, de que parezca una reunión objetiva. No, me parece una reunión objetiva, es decir, los planteamientos son planteamientos a nivel nacional, ¿no? Y si no están de acuerdo conmigo, lo que tienen que hacer los señores que me estén criticando por ahí, que vengan y lo aclaren. En fin, aquí y polemizando como estamos nosotros, se averiguarán las cosas, ¿no? Me refiero a lo que yo diga. Te están tratando con mucho respeto. Tu pregunta me parece extremadamente acertada. Te pregunto. Pero aquí los inspiradores, conspiradores de la expropiación de Rumasa son tan inteligentes que llevaron carambola. 3 al mismo tiempo. La primera, el tema es difícil, llevaría horas, pero voy a tratar de resumir lo más posible. Hombre, eso sí, lo que no conviene es acaparar todo el tiempo. 23 de febrero de 2 años antes, un golpe militar que falla, estaba todo perfectamente previsto. Yo no voy a entrar aquí ahora, para eso había que traer al señor Armada y al Mirán del Bosque. El golpe militar. Para que el golpe militar, para que nos los contara, porque los españoles lo intuimos, pero nos los tienen que contar los verdaderos artífices, autores, o al menos los que vivieron eso, exactamente. Pero curiosamente, cuando aquello fracasa, se empieza a
organizar el golpe económico de Rumasa. De todo eso Luis Val sabe absolutamente todo. Qué pena que no está aquí con nosotros, sabe lo que dice ese cínico impresionante que tarde o temprano... Cuidado con los adjetivos que no están presentes. Bueno, no, perdón a ti, no a él, claro, perdón a ti y a los señores que están aquí. Entonces, curiosamente se produce ese otro golpe militar, otro 23 de febrero, que no es fortuito, que no es casuístico, ni muchísimo menos, sino que es intencionado y deliberado. Y se intenta otro golpe que no se consigue porque ese Tribunal Constitucional presidido por García Pelayo tenía que haber dicho esto inconstitucional y el gobierno se tuviera que haber marchado a su casa. El voto de calidad le salvó, según dice García Pelayo, viejito, enfermo y moribundo en Caracas, fue por la presión de Felipe González que le pidió de rodillas, y perdona, esto es lo que él dice. Yo no lo creo. Vale, está en tu obligación, además. No tengo ninguna obligación de no creerlo. Cuando quiera, vamos en un viaje, yo puedo viajar ahora porque después de 7 años no voy a ir a estoy procesado, que no tengo pasaporte, ¿verdad? Vamos los dos y hablamos. Es que nos cuesta trabajo creer, Luis Mateo, nos cuesta trabajo creer, los que estamos aquí, la visión de Felipe González de rodillas. Esto nos cuesta mucho trabajo creerlo. Se la estaba jugando de todas a todas. Eso al menos es lo que cuenta él. Otra cosa no son palabras mías. Y de todas maneras, si el voto de calidad hubiera ido al otro lado, ¿se hubiera criticado lo mismo o tenía que ser por el otro lado? Porque el problema es que el voto de calidad se inclinó dando la razón al gobierno en parte de que no había un problema grave de inconstitucionalidad en el decreto de expropiación. Hombre, los grandes juristas de la nación dicen que... Es que, por ejemplo, yo he oído estos días que una sentencia era manipulada desde la Moncloa y al día siguiente estuve oyendo a los mismos personajes, o por lo menos los representantes de los mismos partidos, diciendo la maravillosa independencia de la justicia porque la sentencia era al contrario. Muy bien. Y bueno, vamos a tener un poco de coherencia y respetar al Tribunal Constitucional, yo lo que estoy hablando porque si no, ahora, aquí ya no respetamos nada. No, desde luego. Claro. Eso y unas veces da la razón a uno y otras veces da la razón a otro. El Tribunal Constitucional está totalmente desprestigiado y no es que lo diga yo, eso lo dicen las encuestas de los periódicos. Bueno, la causa. Y después hay otro motivo, que son mis hermanos en la fe. Bueno, de acuerdo. Mis hermanos en la fe, los inspiradores auténticos del crimen. Y cuando hablo de hermanos en la fe, hablo del Opus Dei. Y entonces, por una cuestión de conciencia, lo repito una y mil veces, una cosa es el Opus Dei de Dios, el Opus Dei que yo he pertenecido 20 años, esa obra maravillosa, magnífica, admirable de la Iglesia, el Opus Dei que acerca las almas a Dios, de que sirve para la santidad personal, el espiritual, el santo, el bueno, perdona, el de Monseñor Escrivá de Balaguer, y lo tengo que decir con el corazón, y ese tiene toda mi devoción, y naturalmente mi admiración y mi cariño, y otra cosa son hombres, pertenecientes al Opus Dei, con sus miserias, con sus debilidades, con sus fallos. Todas las instituciones están constituidas por personas y habrá personas. Entonces, ¿qué sucede? Entienden que Rumasa, con su crecimiento, con su expansión, con su agresividad, la gente entiende que no es labor de un hombre ni de un equipo, sino que está esa institución de la Iglesia detrás. Y eso daña, y eso perjudica. Poco antes había sucedido lo de la famosa banca italiana y todo eso provocó un escándalo muy grande, los salpicones llegó muy grande, y en ese caso se me dice a mí, pues conviértete en víctima y hazlo por Dios, es voluntad de Dios, compréndelo y entiéndelo, y a partir de ahí podríamos hablar muchas cosas más, con pelos y detalles. De modo que son 3 aspectos muy cualificados, muy importantes, de lo que es la expropiación de Rumasa. Yo creo que aquí realmente no hemos venido única y exclusivamente a escuchar las justificaciones del señor Ruiz Mateos, porque yo ya las he escuchado muchas veces en los periódicos y bueno, tienen su valor, un valor de testimonio, pero no más. Yo creo que si aquí hemos venido es para sacar conclusiones más generales